Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Hablando de esta Semana Santa y del especial de Semana Santa, vamos a tener algunas tareas, pero pues vamos a comenzar primero orando al Señor y pidiéndole que Él hable a nuestras vidas y a nuestro corazón. Amén. Buen Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, porque has sido bueno, Señor. En esta mañana ponemos en tus manos, Dios, esta palabra, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, por medio de esta palabra, que es tu palabra, hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, Dios, que podamos entenderla y que podamos atesorarla, Señor, y podamos, Señor, Padre Santo, compartir esta palabra también a los demás, Señor, y que podamos vivir esta palabra, Señor. En tus manos amorosas estamos, Señor. Amén, amén y amén. Voy a comenzar leyendo un texto que encontramos en Zacarías, capítulo 9, si usted me quiere acompañar. Verso 9 y 10. El título de la enseñanza de esta mañana es La entrada triunfal a Jerusalén. Amén. La entrada triunfal a Jerusalén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira a tu rey, él viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Amén. Usted me va siguiendo ahí, yo estoy leyendo en otra versión. El verso 10 dice: quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén, destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Tu reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Amén. Si se dan cuenta, tenemos acá una profecía en el libro de Zacarías, y podemos decir que el verso 9 nos relata van los dos relatos hacia un mismo horizonte, hacia un mismo lugar, hacia un mismo destino, pero en dos eventos diferentes. El primero dice: alégrate, oh pueblo de Sión, oh pueblo de Jerusalén, mira a tu rey que viene, que él es justo y victorioso, humilde, montado en un ¿qué? En un asno, en un burro, en un pollino, muchas versiones dice. Y en el segundo verso dice que destruirá todas las armas utilizadas en batallas, y ese reino traerá paz a las naciones, y su reino se extenderá sobre todos los confines de la tierra. Amén. Tenemos acá una profecía que va ligada a un destino similar, pero nos está hablando de la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén, humilde, montado en un burro, ¿verdad? Y en la segunda en el segundo texto, en el 10, podemos estar hablando un poco. Hoy no vamos a hablar acerca del tema, pero podemos hablar un poco acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Donde su reino se extenderá por todos los confines de la tierra, y él destruirá, dice que destruirá absolutamente todo lo que tiene que ver con la batalla, la guerra. Vendrá como el rey que el pueblo judío siempre quiso tener, y ya vamos a ver un poco el contexto en ese sentido.
Comenzamos con esta profecía en Zacarías porque vamos a hablar sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y hoy vamos a hacer un ejercicio juntos que es muy interesante y que los invito a que ustedes lo puedan hacer siempre en casa. Vamos a tejer juntos el relato que nos presentan los 4 evangelios para la celebración de este día. ¿Sí? Este día muchos lo llaman el domingo de Ramos, o que llamamos nosotros la entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Es este día, el día de hoy. Pero antes yo quiero contarles algunos acontecimientos y quiero dejar tareas de una vez. Amén. Vamos a tener unas tareas muy importantes esta semana, por eso yo quiero que usted tenga ahí su agenda y apunte las tareas. ¿Listo? Vamos a ser muy juiciosos todos en hacer las tareas esta semana. Vamos a hablar del día domingo, ¿verdad? Del día domingo, que llaman el domingo de Ramos. Nosotros vamos a tener ese acontecimiento claro, ya se van a dar cuenta por qué lo llaman el domingo de Ramos, pero nosotros vamos a tener en nuestra mente claro que es el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Amén. Pero yo quiero dejarles unas tareas. Resulta que esta semana no nos vamos a encontrar, ya creo que voy a adelantarme, Elisa, a los anuncios. No nos vamos a encontrar ni el día martes ni el día jueves, sino que nos vamos a encontrar hasta el día domingo nuevamente en nuestra especial de Semana Santa. Entonces vamos a tener tarea para cada uno de los días. Amén. Mientras yo voy relatándoles a ustedes unos acontecimientos, usted va a estar muy juicioso apuntando. Yo quiero hacer quizá un inventario de sucesos de lo que pasa esta semana después del día domingo. Amén. Y usted en su casa los va a estudiar muy juiciosos. Nos vamos a guiar por el Evangelio de Mateo. ¿Listo? El día lunes, es decir, mañana, usted va a estar estudiando lo que Jesús hizo el día lunes de esta semana que estamos celebrando en el especial de Semana Santa. Amén. Vamos a hacer el recorrido desde hoy domingo hasta el próximo domingo, cuando el pastor va a estar con nosotros hablándonos acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Entonces nosotros vamos a estar juiciosos siguiendo toda la semana de Jesús. ¿No le parece fantástico? Toda la semana de Jesús, cada uno bien juicioso en su casa. Es decir, que el día de mañana, que es lunes festivo, vamos a aprovecharlo para leer Mateo 21, del 12 al 22. El día lunes Jesús maldice la higuera estéril. Yo les voy a dar algunos títulos, si usted quiere irlos escribiendo no hay problema, pero vaya escribiendo las citas, que es símbolo de la nación judía. Eso también lo podemos encontrar en Marcos 11, pero usted se va a dedicar a leer Mateo. Si usted quizá quiere seguir las citas que la Reina Valera nos da, a veces la Reina Valera ahí nos escribe Marcos 11. Entonces usted ya sabe, Marcos 11, o sea que allá también me está hablando de este relato, entonces usted va a ir allá. Ahorita se va a dar cuenta porque vamos a hacer el ejercicio juntos de cómo podría ser. Pero la tarea está sobre Mateo, amén. Si usted quiere ser ese estudiante juicioso que va más allá, lo puede hacer. Porque algunos hacen como... Jesús purifica el templo como símbolo de la necesidad de purificar el corazón. Somos el templo del Espíritu Santo y necesitamos una purificación profunda. Amén. El día martes, eso lo vamos a estudiar mañana, esos dos temas. ¿Listo? El día martes, controversia en el templo sobre la autoridad de Jesús. Lo vamos a encontrar desde Mateo 21, verso 23 al 27. Pero todo lo que habla Jesús en ese momento lo vamos a encontrar desde el 21-23 que les acabo de decir hasta el verso 25-46. Es decir que el martes vamos a leer desde Mateo 21, desde el verso 23 hasta el capítulo 25, el verso 46. Amén. El día martes tenemos un poco más de trabajo.
Mateo 21, desde el verso 23 hasta Mateo 25, verso 46. Amén. Ahí vamos a encontrar la parábola del banquete de bodas, los labradores malvados, el gran mandamiento, cuando Jesús habla del pago de los impuestos, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, la parábola de la higuera, del siervo fiel, de las 10 vírgenes. Vamos a encontrar un contenido amplio de lo que Jesús estuvo hablando en ese lugar el día martes. Amén. El día miércoles Jesús descansa. Lo vamos a encontrar desde el de capítulo 26, del 1 al 16. Jesús es ungido por la mujer, ¿se acuerdan? Que ella viene, lava sus pies. Vamos a leer este pasaje en ese día. Y hay un complot para prender a Jesús, y ahí es donde Judas comienza a conspirar para traicionar a Jesús. Amén. Eso el día miércoles va a estar un poco más ligero, Mateo 26 del 1 al 16. El día jueves vamos a estar leyendo Mateo 26 del verso 17 al 56. Ahí encontramos los temas de la última cena, el sermón en el aposento alto, todos los eventos del huerto del Getsemaní. El jueves también los discípulos Pedro y Juan van a preparar la Pascua. Sí, ellos llevan el cordero al templo. Ahí iban a estar más o menos unos 7,000 sacerdotes haciendo un sacrificio. Para que tengamos el contexto, haciendo el sacrificio por los pecados. Mataban al cordero, intentaban hacerlo de un solo golpe sin que el cordero balara o hiciera ningún ruido. Y de hecho podemos encontrar una profecía en Isaías 53:7. No sé si alguien rápidamente me ayuda a leer Isaías 53:7 para que entendamos cómo esta forma de hacer el sacrificio tenía que ver con Jesús. 53:7, por favor. Amén. Como cordero, en silencio, ni siquiera abrió su boca. De esta forma era que hacían este sacrificio. Ellos intentaban hacer un golpe, podríamos llamar certero, para que no hubiese ningún sonido. Y vemos cómo Jesús representa este cordero. Iba a ser el último y gran sacrificio. Jesús iba a morir por todos nosotros. Después de que Jesús murió en la cruz, ¿necesitamos ir a hacer sacrificios de corderos? ¿No es cierto que no? Tengamos eso muy claro. Jesús predice que Pedro lo va a negar y arrestan a Jesús ese día jueves. Amén. Vamos a leer entonces ese capítulo 26 del 17 al 56. El día viernes vamos a hacer la lectura del capítulo 26, versículo 57 hasta el 27, versículo 61. Amén. 26, versículo 57, y vamos a leer hasta el capítulo 27, versículo 61. Jesús ante el concilio, vemos a Pilato, a Herodes, vemos que Pedro niega a Jesús, muere Judas, cuando está Jesús o Barrabás, todo el asunto del juicio, se burlan de Jesús, crucifixión y muerte, sepultura. Vemos que el viernes sepultan a Jesús. ¿Por qué? Generalmente en esa época los crucificados los dejaban ahí hasta que morían. Morían de hambre, de sed, morían ahí. Era lo peor que podía haber, la peor muerte. Pero como era día de reposo, al próximo día no podían hacer nada. Entonces, ¿qué necesitaban? Bajar estas personas muertas para dejar eso listo de una vez, porque en el día de reposo no se hacía nada. Por eso, ¿qué hacían ellos? Venían y les rompían las piernas. Pero dice que a Jesús no le rompieron ni un solo hueso. ¿Recuerdan que pasaron una lanza por su costado? Y ahí se dieron cuenta que había muerto. Es decir que
toda esa ligereza del proceso es porque viene el día de reposo. Y recuerden que no estaba bien hacer algo en el día de reposo. Entonces aprovechan y sepultan a Jesús. Lo vamos a leer en esos textos. El sábado, que es el día de reposo, vamos a encontrar desde el verso 27, capítulo 27, versos 62 al 66. El sábado es muy corta la lectura. Podríamos ver otros libros donde nos hablan un poco del tema, pero estamos guiándonos sobre Mateo, ¿no? Sobre el Evangelio de Mateo. Y el domingo 28 el sábado es el capítulo 27, versos 62 al 66. Amén. Y el domingo 28 vamos a estar todos acá estudiando. Si usted el sábado puede leer el capítulo 28 completo para venir listo, lo podríamos hacer, o el domingo en la mañana antes de venir a este lugar, para que el domingo en la mañana podamos hablar acerca de la resurrección. Amén. Yo creo que el pastor va a hablar un poco acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Nos va a hablar un poco acerca del 27 y del 28. Amén. ¿Claras las tareas? ¿Se dan cuenta? Hay mucha información acerca de la última semana que de Jesús antes de su muerte y resurrección. De hecho, los evangelios ocupan muchos de sus capítulos para esto. Vamos a encontrar desde Marcos 11 todo este recorrido. Vamos a encontrar desde Lucas 19, vamos a encontrar desde Juan 12 y vamos a encontrar desde Mateo 21, que esa es la tarea que vamos a hacer nosotros esta semana. Vamos a leer toda la semana desde Mateo 21, comenzando con hoy, hasta Mateo 28. Amén. ¿Le parece chévere la tarea? Creo que podemos leer esos 7 capítulos en una semana, ¿no es cierto? Lo podemos hacer muy juiciosos, entendiendo qué pasó con nuestro Señor Jesús cada uno de estos días. Entonces nos vamos a encontrar dentro de 8 días con la tarea lista, teniendo claro toda la semana de Jesús, empapados del tema. Amén. Bueno, vamos hoy a hacer una tarea juntos. Vamos a leer la entrada triunfal que nos presenta el Evangelio de Mateo, pero hoy vamos a revisar los 4 evangelios. Vamos a revisar las 4 versiones que nos presentan los 4 evangelios de la entrada triunfal. Vamos a apuntar los datos importantes y vamos a hacer unas conclusiones finales. Amén. ¿Le parece bien que hagamos esa tarea juntos? Amén. Entonces vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo y nos vamos todos a encontrar en Mateo capítulo 21, amén. Eso, ya tenemos claro dónde comienza la tarea. Como buen profe les voy a adelantar lo que pasó el domingo. El domingo de Ramos. Vamos a entender por qué le llaman el domingo de Ramos. La entrada triunfal es el título. Y tenemos desde el 21, desde el primer versículo, amén. Vamos a comenzar entonces y dice así. Usted va a estar atento a la narración y vamos a ir apuntando algunos detalles, ¿listo? Algunos datos importantes. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, ¿a dónde llegaron? Junto al monte de los olivos, ¿no es cierto? Ya sabemos el lugar a donde llegaron. Jesús entonces envió a 2 de sus discípulos. ¿A cuántos? A 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita y enseguida los enviará. Amén. ¿Qué encontrarán ellos atados? Un asna y un pollino. Lo veíamos en la profecía de Zacarías, ¿verdad? Lo que podemos llamar nosotros hoy, que son preciosos, no sé por qué me encanta ese animal, una burrita y un burrito, su mamá y su hijito. Amén. ¿No les parece? Son pequeñitos y tiernos. Entonces manda a 2 de sus discípulos a hacer esta tarea, ¿no es cierto? Tengamos eso presente, vamos apuntando esos datos.
Esto sucedió para que se cumpliera, bueno, miren, nos va a hablar de la profecía que ya leímos. Se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Amén. Entonces, aquí ya nos habla de la profecía. ¿Se dieron cuenta? Mateo nos presenta la profecía, va atrás y vuelve y recoge esto que estaba diciendo el profeta. Es lo que pasó con Jesús. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Los discípulos lo ayudaron para que él estuviera cómodo, como podría ser como ensillarlo, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban. ¿Se dan cuenta? Daban sus mantos y daban ¿qué? Ramas. Por eso estamos hablando de los ramos, ¿sí? Por eso hablan de que es el domingo de Ramos, pero quizá los ramos no son tan importantes. Creo que aquí lo importante es la entrada triunfal de Jesús. Amén. Y ellos gritaban, iban unos delante, ¿verdad? Dice Mateo que unos iban adelante y otros iban atrás y gritaban: Hosana al hijo de David. ¿Qué gritaban? Wow, a veces decimos, pero ¿qué significará eso? Básicamente, salve rey, porque ¿quiénes son los hijos de David? Los sucesores del reinado, ¿no es cierto? El rey David. Y nos está diciendo Hosana, sálvanos rey, sálvanos rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Qué anotamos? De pronto de lo que íbamos teniendo, que era cerca al monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos, estaba el asna atada y un pollino con ella, ¿verdad? Mateo nos habla de la profecía que pasó como dijo el profeta. La gente ponía mantos, cortaba ramas, gritaban Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y toda la ciudad se agitó. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera versión del Evangelio de Mateo. Vamos todos por favor a Marcos 11. Todos nos dirigimos a Marcos 11, por favor. Desde el verso 1 nos dice en el título: la entrada triunfal. Leemos rápidamente. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces en su agenda ahora usted va a poner Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos. Ya nos dio otra información, ¿no es cierto? Además de Betfagé, nos está hablando de Betania. ¿Quién recuerda qué pasó en esta ciudad de Betania? Ahí vivían los 3 amigos de Jesús: Lázaro, Marta y María. Amén. Y el día sábado el Señor Jesús se fue a quedar con ellos, con sus amigos. Él se estaba quedando ahí. Por eso dice que venían ¿de dónde? Cerca de Betania, iban pasando por ahí, porque él venía de allí de estar con sus amigos. Amén. Qué bueno es comenzar a entender estos datos de cómo iban funcionando las cosas en ese momento. Y nos dice también que esto estaba cerca del monte de los olivos. Y Jesús envió a 2 de sus discípulos. También nos ratifica que eran 2. De pronto envió a Pedro para que fuera más rápido, porque era como más acelerado, ¿no? Vaya rápido, Pedro, vaya rápido. No sabemos a cuáles envió. Y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado, el cual nadie se ha montado todavía. Ya nos dio otro dato. Si era un pollino bebé, o sea, que estaba con su mamá,
generalmente esos burritos están con su mamá porque todavía no se han domesticado. Ya vemos un dato importante, cómo la creación obedece al maestro. ¿Usted se imagina subiéndose a un burro que no es domesticado? ¿Cómo le va? Puede ser chiquitico, pero ¿cómo le va? ¿Sí? Imagínense el asunto. Entonces quizá lo más seguro es que también el pollino iba con su mamá. Quizá los llevaron a los dos en el camino para que él no estuviera tan preocupado, pero podemos ver que la creación obedece a su creador. Amén. Y bueno, y también vemos la soberanía de Jesús diciendo, imagínense yo ahorita decirles, bueno, por favor, hermano Pedro, diríjase aquí al CAI, que ahí abajo del CAI hay 3 bultos ahí, ya hay 3 bultos, y comenzar a hablar cosas que yo estoy acá no tengo ni idea. Es soberano nuestro Señor, amén. Él lo sabía todo. Allá van a estar amarrados una burrita con su hijo y ustedes van a ir por ellos. ¿A qué horas fue él? Él tenía todo bajo su control, amén. Ya el burrito estaba listo para su trabajo. Desátenlo y tráiganlo. Si alguno les dice, ¿por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron el pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí efectivamente sí les preguntaron, oiga, ¿qué hacen desatando esos burritos? Son de nosotros. Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Como Él orquesta todo, ¿verdad? Quizá ellos ya habían escuchado que Jesús había resucitado a Lázaro, que Jesús era el Jesús de los milagros. Ah, es para Jesús, háganle tranquilos, llévenlos. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban. Nos da la misma idea de Mateo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Que Jesús entró a Jerusalén, fue al templo. Ya nos da otro dato más. Y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Tenemos que, nos habla ya de Betania, ¿no es cierto? También nos habla de los olivos, envió a 2 de sus discípulos, pusieron también los mantos, las ramas, la gente le exaltaba Hosana, pero nos da otro dato. Mateo nos decía que toda la ciudad se agitó y ahora Marcos nos dice que cuando él fue a Jerusalén, ¿fue hacia dónde? Amén, fue al templo y regresó a Betania. O sea que él dice que rodeó como el templo, fue y miró el templo. ¿Y qué hizo? Giró por el templo, podemos decir que hojeó el templo, observó y regresó para donde sus amigos, a la casa de Lázaro. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Vamos con Lucas 19. Desde el verso 28. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé, a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, nos da la misma información que Marcos. Envió a 2 de sus discípulos diciendo, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron, lo encontraron como él les había dicho y les preguntaron también, ¿por qué desatan el pollino? Ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él y mientras él iba avanzando tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos,
¿junto a qué? Bueno, ya tenemos entonces un panorama más claro, ¿no? Jesús ya iba montado en el pollino y va a descender a Jerusalén. O sea que la entrada a Jerusalén no era plana. Ya tenemos claro que iba a descender. ¿Qué pasa cuando alguien viene descendiendo? Lo vemos súper claro, ¿no es cierto? Oiga, allá viene bajando tal persona, ¿no es cierto? Lo podemos ver, las personas que están abajo lo pueden ver mucho más claro. Toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Todos sus discípulos alababan por las maravillas que habían visto, tengan eso presente, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, fíjense, un dato más, de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a estos discípulos. Pero él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. ¿Qué pasaba con los fariseos? Oiga, esto es un relajo, ya hágalos que hagan silencio. Y Jesús les dijo: si yo les digo que se silencien, las piedras comenzarán a alabarme, comenzarán a exaltarme. ¿Listo? Tenemos un dato más. Ya hay detractores, ¿no es cierto? Ya hay enemigos ahí ojeando, chismeando. Y vemos a los discípulos que se refiere acá, no son a los 12, es a todos los seguidores que iban ahí a adorar a Jesús. Y cerramos con Juan 12:12. Vamos a ver Juan qué nos relata. Juan 12:12 dice la entrada triunfal. Al día siguiente, ¿por qué dirá al día siguiente? Porque si se fijan en el 12, comenzando el 12, dice: María unge a Jesús, y nos relata cuando María riega el perfume y Judas, ¿se acuerdan? Oiga, pero eso se lo podemos dar a los pobres. ¿Sí se acuerdan de esta historia? Era el día sábado. ¿Dónde estaban? En la casa de su amigo Lázaro, Marta y María, en Betania. De hecho, hay un subtítulo después que dice: conspiración para matar a Lázaro. Quiere decir que la proeza de Jesús con Lázaro había sido de mucha influencia y reconocimiento en el sector. Todos habían visto morir a Lázaro. No, pero es que llevaba 4 días allá en la tumba. Ustedes se imaginan los del pueblo por ahí, los de la ciudad. 4 días llevabas, que no era 1, ni 2, ni 3. 4 días. 4 días enterrado. Y Jesús vino y lo resucitó. O sea, es que yo me acercaba a esa tumba porque era amigo mío, era vecino. Yo iba a la tumba pues para acompañar y olía feo, ya hay día. 4 días. ¿Sí me voy a entender? Era el voz a voz. Entonces, ¿qué pasaba con los detractores? No, nos va a tocar mirar cómo matamos a Lázaro, porque es que esto está voz a voz, se nos está regando que Jesús es el Mesías. Además, recuerden que Jesús salvaba de los pecados, ¿verdad? Él decía: has sido sanado, pero no les decía cuando los sanaba: vete, has sido sanado, sino vete, tu fe te ha salvado. Para los judíos, ¿quién era el que salvaba? Dios, no había nadie más. O sea que Jesús les estaba diciendo a los judíos: yo soy Dios. Claro, para los detractores esto ya era, o sea, él está, es que dice por todo Israel que él es Dios. Ahora viene, resucita a Lázaro, todos lo están siguiendo. ¿Sí me voy a entender el contexto de ese sábado? Entonces acá Juan nos dice: al día siguiente, o sea, el domingo, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta. ¿A cuál fiesta? Bueno, aquí ya quedamos como, bueno, ¿de qué nos está hablando? Ya nos tenemos que introducir a algo diferente, y es que los judíos venían a la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua que celebraban los judíos era básicamente la celebración que hacían por la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Por allá en el Pentateuco nos cuentan toda esta historia, y cómo en el Éxodo, cómo ellos salen y son liberados del pueblo egipcio. Imagínense, y venían hasta Jerusalén todos los israelitas a celebrar la Pascua. Y en la Pascua hacían el sacrificio del cordero que ya hablamos ahorita. ¿Se acuerdan? O sea que ellos iban a preparar, venía toda la gente, comenzaban a venir de todos los lugares.
Claro, ya podemos tener un contexto de que la ciudad estaba como llena de gente, ya comenzaba a venir toda la gente. Y dice acá que estaban, ¿qué? Juan nos da el dato de que venían a la fiesta. Oyó que Jesús venía de Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús hallando un asnillo. Juan ya nos resume eso. Ya no nos dice que enviaron a 2, sino que dice él, encontró un asnillo. No nos interesa nada más. Se montó en él, como está escrito. No temas, ya nos habla de la profecía también. Miración, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él, de que todo esto se había cumplido. Amén. Ellos recapacitaron después. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro, ¿sí vieron? Ya nombró todo lo que pasó con Lázaro y todo lo que había llevado este acontecimiento, y lo resucitó entre los muertos. Daban testimonio de él. Lo que les di es Jesús. Él fue el que lo resucitó. Él fue el que va en el pollino. Él fue. ¿Se acuerda que le conté la historia? Él fue. ¿Listo? ¿Sí? Vamos ahí. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos, otra vez los fariseos, ahí estaban de chismosos, decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren todo lo que el mundo se ha ido detrás de él. Ven, ustedes no son capaces de solucionar algo. Todo el mundo está detrás de él, todo el mundo corriendo detrás de él. Y hay un texto muy corto que dice: unos griegos buscaban a Jesús, y Jesús les dice: el que quiere ganar la vida la perderá, y el que pierde su vida acá ganará la vida eterna. Bueno, les da un relato. Los griegos, quizá venían otras personas a visitar la ciudad en esos momentos. ¿Listo? Ya hicimos la tarea. Si usted lo lee en casa solo, creo que se va a gastar menos de 20 minutos en leer los 4 pasajes. Lo que pasa es que yo hablo mucho, pero usted solo va a gastarse menos de 20 minutos en leer los 4 pasajes. Y es importante que siempre podamos ir de un evangelio a otro, porque ellos nos van a dar claro el acontecimiento, ¿no es cierto? Uno complementó al otro, ¿verdad? Ya Juan nos habló un poco del sábado. Juan nos guió de por qué era que había tanta gente. Juan también nos dice que había una gran multitud que había visto la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener todos nuestros datos y vamos a hacer conclusiones. ¿Listo? Los 3, vaya usted revisando, los 3 nos hablan del Monte de los Olivos, ¿verdad? Del lugar. Nos dice que era cerca de Betania, en Betfagé, ahí cerca. Es decir, que ya podemos tener claro nosotros que Betania estaba cerca del Monte de los Olivos y de Betfagé, y cerca de Jerusalén. Ya tenemos un contexto como tal del territorio. Y que, claro, era el Monte de los Olivos porque era alto, y que Jesús iba a descender a Jerusalén. En los 3 primeros evangelios nos dice que él envió a 2 de sus discípulos, no nos dice a cuáles de los 2. Nosotros hoy decimos que a Pedro porque era el más acelerado, entonces vaya rápido por los pollinos, pero no, eso simplemente es un comentario mío, ¿listo? No nos dice cuáles de los 2 discípulos fueron. Quizás hasta fue Judas también a traer pollino, no sabemos. ¿Listo? Juan lo resume en que encontró un asnillo, encontró un pollino. Él no da detalles de cómo fue, los demás sí. Inclusive algunos son tan comunicadores que dicen: no, y cuando fuimos nos preguntaron que por qué no los llevábamos, entonces nosotros contestamos. ¿Sí se dieron cuenta? Bien, perfecto. Mateo y Juan nos presentan la profecía, ¿no es cierto? Y Juan nos agrega que los discípulos quizá en ese momento no captaron muy bien, pero después se dieron cuenta que en ese momento se cumplieron la profecía, ¿verdad? Entre los 3 primeros evangelios nos hablan de que la gente
daba sus mantos y tomaba los ramos de las hojas de árboles, y en la Reina Valera dice de las palmas. Gritaban Hosana. Hosana es una súplica a Dios para que los salve. Es decir, que el pueblo entendía que Jesús era ¿qué? Dios, y lo veían como el rey, porque decían que era el hijo de ¿quién? De David. O sea que el pueblo tenía una visión de Jesús que quiero que estén muy atentos porque es importante. ¿Qué pensaba el pueblo de Jesús? De hecho era lo mismo que pensaba Judas. Ellos pensaban que Jesús era el rey de Israel, claro, y estaban pensando bien. Pero ellos pensaban que Jesús iba a venir como el sucesor de David. Es decir, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía David? Mataba a todo el mundo, los filisteos, a los enemigos iba. ¿Se acuerdan que el gigante Goliat quería eso, derrotar a todos los gigantes que tenían los filisteos? ¿Y ellos qué dijeron? Viene el sucesor de David. O sea que la entrada de Jesús era la entrada del rey, es decir, el que iba a pelear contra el imperio romano. Iba a derrocar el imperio romano y los iba a libertar. ¿Tienen claro qué era lo que ellos pensaban que iba a pasar? Judas pensaba igual. Por eso Judas actuó de la manera que actuó, como para presionar a Jesús a que fuera a la guerra. Ya lo van a capturar, eso yo sé que cuando lo capturen, él va a ir a vencer a todo el mundo. ¿Ustedes creen que Jesús podía vencer a todo el mundo? De hecho, ahí desde el Monte de los Olivos, si hubiese subido en el burrito y da una palabra y absolutamente lo que él diga va a pasar. Pero ese era el propósito de él en ese momento. No, no era el propósito de él. Pero eso era lo que pensaba el pueblo. Pero él en cambio se presentó manso y humilde, ¿verdad? Las profecías nos dicen humilde en un pollino. Antes de los reyes, en la época de los jueces, el burrito sí era así, un burrito como de caché. Diríamos ahora que los que tenían burrito eran así, como de dinero, como llegar ahí, llegaba y llegó en el burrito. Pero ya los reyes, el burrito lo pusieron para otras cosas y ellos iban a caballo. Y si era blanco mejor. Entonces el caballo tomó un estatus diferente y pues el burrito ya tomó el estatus que nosotros lo conocemos inclusive aquí en Latinoamérica, que es tierno y bonito. Aunque si vemos, el burrito es un animal bien trabajador. De hecho a mí me parece que es mucho más fuerte que un caballo. Pero, bueno, yo no sé mucho de animales ni del asunto, pero en ese momento que Jesús entra en el pollino no era de estatus, era un sinónimo de humildad, ¿verdad? Y él entra manso y humilde en su pollino, ahí no entra como el rey en su caballo. Dice Apocalipsis que en esa profecía que vimos de la segunda venida de Cristo, él vendrá ¿en qué? En un caballo blanco. Vendrá como rey de reyes. Y aquí dice que de todos los confines de la tierra se van a dar cuenta que él es Jesús. Y ahí sí, a todo el mundo le va a tocar correr, porque él viene a destruir absolutamente toda la maldad. Y ya pues los acontecimientos de Apocalipsis. Pero en este momento vemos esa entrada mostrándonos el corazón de Jesús de humildad. Amén. Dice uno que toda la ciudad se agitó, otro nos dice que él fue al templo y regresó a Betania, y otro nos dan los datos de los fariseos, ¿no es cierto? Nos hablan acerca de lo que pasó con los fariseos, nos cuentan un poquito más de detalles de la historia, pero ya entendemos que cuando él desciende por el monte, llega a Jerusalén, la gente, claro, había mucha gente y todos, él es Jesús, él es Jesús. Él fue hacia el templo, observó y regresó. ¿Ustedes creen que por qué él observaría el templo? Porque el día lunes, lo vamos a leer mañana, ¿qué va a hacer él? A ver, si usted apuntó ahí, dígame de una vez qué va a hacer él. No, creo que apuntaron solo las citas. Bueno, mañana lo descubre. Él va a purificar. Él ya se dio cuenta lo que estaba pasando en el templo. Entonces, él ya llevaba en su corazón lo que pasaba en el templo y decide que debe ir al siguiente día. Él se presenta manso y humilde, entendiendo la dura labor que llevaría a cabo durante esa semana. Yo no sé si usted
si usted lo está comprendiendo de esta forma, pero el Rey de Reyes entra en su entrada triunfal, lo elevan, lo adoran. Yo creo que el burrito se sintió feliz también. Pasó, primera vez que me monta un humano y miren cómo me sonríe la gente. y ver al Rey de Reyes entrar manso y humilde, porque él sabía que debía humillarse. Cristo muere por nuestros pecados en esa semana. Cristo pasa tormentos en esa semana por usted y por mí. Si él no hubiese tomado las decisiones que tomó durante esa semana, usted y yo estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Pero él decidió seguir adelante. Y ya lo vamos a ver. Vamos a estar con él. Y él va a venir en un caballo blanco, como ese Rey de Reyes guerrero, como el hijo de David, como lo esperaban los judíos en este momento. Pero en este momento él lo que quería era el perdón de los pecados para usted y para mí. Todos los textos deben tener una reflexión y una conclusión. Ya nosotros vimos el contexto y aprendimos. Me gusta porque hoy quizá fue también una clase de aprender cómo quizá leer el texto, cómo sacar los datos importantes, pero hay algo que yo quiero que usted se detalle en la historia. Creo que si un texto no nos da una conclusión para mi vida hoy, quizá podríamos dudar del valor del texto, ¿no es cierto? Pero este texto no es la excepción de tener una conclusión para mi vida hoy. Las multitudes lo proclamaban como rey. Algunos vociferaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Vale la pena recordar este texto no solo como un hecho histórico, sino como un texto que tiene implicación en el día de hoy. Hay una multitud aclamando a Cristo, le está recibiendo el domingo, Hosana, Hosana el día domingo, pero lo está clavando en una cruz el día viernes. Barrabás o Jesús, crucifíquenlo. Esa misma gente que lo recibía el domingo era la misma gente que el viernes estaba diciendo: crucifíquenlo. Y lo van a leer ustedes si son juiciosos haciendo la tarea. ¿Cómo puedo yo relacionar esto con mi vida? Muchas veces nosotros podemos el domingo levantar nuestras manos, adorar al Señor, cantar aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y esto está bien, nosotros debemos hacerlo. Pero cuando voy a vivir el resto de la semana, quizá hay una manera de cómo yo traiciono al mismo Cristo. Lo proclamo como mi Salvador y Señor el domingo, se supone que el resto de la semana debo vivir debajo de su señorío. Si no es así y vivo en contradicción con Jesús y sus enseñanzas, eso es una manera de traicionarlo. No tiene congruencia mi boca con mi vivir. Dice Isaías 29:13. Voy a leer en la versión del lenguaje actual. Este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Quiero invitarte a reflexionar en estos días de qué forma yo proclamo con mis labios a Cristo como mi Señor, pero con mis hechos termino traicionándole. Termino no viviendo aquello que yo conozco, aquello que predico. Hemos sido salvados para glorificar a Dios. Vive el evangelio que proclamas. Que esta sea nuestra oración en esta semana. Si usted viene a alabar al Señor los domingos, mi hermano, y usted lo hace con todo su corazón y toda su exaltación, que su vida alabe al Señor de lunes a sábado también. Que su forma de vivir alabe al Señor, y que hosana, que aleluya, que al Rey de Reyes, al Señor de Señores sea vivo toda la semana. Porque estas personas lo vinieron a recibir y el viernes estaban diciendo: crucifíquenlo. Es una forma de nuestra vida. Negamos muchas veces a Cristo con nuestra forma de vivir. Y esa es la reflexión de hoy. Ya vemos el acontecimiento histórico tan maravilloso que es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén y todo el acontecimiento que nos relatan los evangelios. Pero usted y yo
Hoy le damos adoración a nuestro Señor. Decía acá en el video del principio del velo se rasgó, ¿no es cierto? Podemos entrar en su presencia, adorarlo sinceramente, pero que mi vida también lo adore sinceramente, porque somos siervos para su gloria, vivimos para su gloria. Así que mi hermano, si su vida no está siendo congruente, si hay dicotomía en lo que usted hace el domingo hoy acá y el martes en su casa, el martes en su trabajo, el viernes en su trabajo con sus compañeros de trabajo, con sus compañeras de trabajo, si hay una dicotomía, no hay algo que está congruente, que no hay algo que sea claro, esta semana mi invitación a que su oración sea esta: Señor, que mi alabanza y mi adoración sean siempre para tu gloria, que mi vida esté vivida para tu gloria, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Que el domingo sea el día menos, el que menos vivo para tu gloria, porque el domingo venimos a la iglesia, es donde más lo adoramos. Así que los otros días debemos estar muy pendientes de adorar al Señor, que nuestra vida se encargue de exaltar su nombre. Amén. Que esa sea nuestra reflexión en esta semana. Los invito, mis hermanos, a que sean juiciosos y hagan la tarea. Créanme que vamos a aprender mucho y va a tener sentido esta semana, porque no es una semana de vacaciones. Va a tener sentido lo que estamos recordando. Amén. Buen Dios, te damos muchas gracias porque eres maravilloso, eres bondadoso, eres poderoso, Señor. Podemos entender por tu Espíritu Santo tu palabra, Señor. Reconocer, Señor, las maravillas que tú hiciste, Señor, en estos tiempos donde anduviste en esta tierra, Señor, como hombre, Señor, tus proezas, cómo la gente podía seguirte. Pero a veces nosotros también seguimos milagros, seguimos proezas, y se nos olvida seguir a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdónanos, Señor, si nuestra vida no tiene congruencia, Señor. Si nuestra vida, Señor, en unos momentos es alabarte, Señor, con nuestros labios. Dice la palabra del Señor que te alabamos en Santiago, pero que con esos mismos labios maldecimos. Que cómo puede venir agua dulce de un mismo manantial y cómo puede venir agua amarga, que eso no es posible. A veces actuamos de una forma que no debemos actuar, Señor. Por eso permítenos ser congruentes, Señor, que si te adoramos como este pueblo te adoraba en la entrada triunfal, hosana, sálvanos, Señor, eres el hijo del David, el hijo de Dios, el sucesor de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que trae paz, el que trae consuelo. Si te adoramos, Señor, que nuestra vida también te adore con nuestra forma de actuar, que nuestra forma de hablar también te adore, Señor, que todo lo que hacemos durante la semana te adore, Señor. Que tú seas el motivo, Señor, que tú seas nuestra prioridad, Señor. En tus manos amorosas estamos, Señor. Amén, amén y amén. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.